Hola a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la química en la selectividad. En el vídeo de hoy trataremos un problema específico de, digamos, el tema 1 de estructura atómica de la materia, definiendo los problemas clásicos de, con unos datos determinados, obtener la fórmula empírica y la fórmula molecular. El ejercicio dice lo siguiente: un compuesto orgánico contiene carbono, hidrógeno y oxígeno en su fórmula. Por combustión completa con oxígeno, de 0,219 gramos del mismo se obtienen 0,535 gramos de CO2 y 0,219 gramos de agua. Y después nos siguen dando datos diciendo que en estado gaseoso 2,43 gramos de este compuesto ocupan un volumen a una temperatura y a una presión. Esta segunda parte la utilizaremos para calcular un dato específico para poder hallar la fórmula molecular y la fórmula empírica anteriormente, poderlas comparar y definir realmente la solución al problema y al ejercicio. En primer lugar, nos centraremos en la primera parte del problema habiendo leído perfectamente el enunciado. Un compuesto orgánico contiene carbono, hidrógeno y oxígeno y por combustión se obtiene CO2 más agua. Está claro que CX, HI o Z más O2 nos dará CO2 más agua, porque esta es la reacción de combustión. Lo que sabemos es que 0,219 gramos de este compuesto por combustión completa se obtienen 0,535 gramos de CO2 y 0,219 gramos de agua. Bien, este ejercicio es de unos de los de, digamos, encontrar la fórmula empírica y molecular, digamos, un poco más completos o un poco más complicados por estas reflexiones que vamos a hacer conjuntamente. Veamos en esta reacción que tenemos delante que todo el carbono va a parar al CO2, entre otras cosas por la ley de acción de masas que se tiene que cumplir. Y por otra parte, todo el hidrógeno tiene que ir al agua. El oxígeno es más complicado porque el oxígeno está aquí y aquí, pero ahora vamos a obtenerlo de una manera aparentemente sencilla. Nosotros, con el 0,535 gramos de CO2, lo pasamos a moles para poder, digamos, interpretar y aplicar estequiométricamente la relación. Por lo tanto, tendremos el peso molecular es 44 gramos de CO2 por mol. Ya tenemos los moles que representan estos 0,535 gramos. Y ahora, como nosotros lo que tenemos que ir es al estudio de los átomos dentro de la molécula, vamos a reflexionar dentro de la molécula de CO2 cuántos átomos de carbono hay. ¿Y qué diremos? Pues que, esto es un mol de CO2 también, pues que en un mol de CO2 existe un mol de carbono. Entendiendo la definición de mol tanto en molécula como en átomo, porque a fin de cuentas es la misma definición y la misma causa. Por lo tanto, de la fórmula del CO2 vemos que en un mol de CO2 tenemos un mol de carbono. Luego hasta aquí, con estos 535 gramos de CO2 tendremos los moles de carbono que nosotros tenemos. Y como sabemos que un mol de carbono pesa 12 gramos, pues tendremos ahora mismo de estos 0,535 gramos de CO2 los gramos de carbono que tendremos, simplemente por esta correlación estequiométrica y molecular. Y esto da 0,146 gramos
de carbono. La misma explicación para el agua. 0,219 gramos de agua, lo pasamos a moles y tenemos 18 gramos de agua, 1 mol de agua. Aquí nos tenemos que fijar en el hidrógeno, porque es a lo que vamos, y tenemos, mirando la fórmula, que 1 mol de agua tiene 2 moles de hidrógeno. ¿Está claro, no? Vale. Y que cada hidrógeno pesa, 1 mol de hidrógeno pesa 1 gramo de hidrógeno. Por lo tanto, esto vale 0,024 gramos de hidrógeno. Luego, en este punto, ya sabemos, con estas dos cantidades de la reacción, sabemos que en esta cantidad de CO2, en esta cantidad de H2O, tenemos estas cantidades de carbono y de hidrógeno. Como nosotros lo que tenemos es una muestra de 0,219 del total, pues lógicamente, y sabemos el carbono que hay y el hidrógeno que hay, pues ¿cuánto oxígeno habrá? Pues lógicamente el oxígeno que habrá será 0,219 menos el carbono que tenemos más el oxígeno que tenemos, menos, claro, hay que quitar estos dos que hay. Y esto resulta 0,049 gramos de oxígeno. 1, 2 y 3. Por lo tanto, en este punto ya hemos sido capaces, por esta definición de que estamos planteando una combustión completa, obtener lo que, digamos, decimos la fórmula porcentual dentro de la molécula de los átomos que la componen. Normalmente, en los problemas estándares o sencillos de fórmula empírica, de hecho hay un vídeo que os lo pondré también, uno de los primeros vídeos que hicimos de fórmula empírica, en el que ya inicialmente el problema nos da estos datos, y a partir de aquí comenzamos el proceso, ¿de acuerdo? Pero este, que es un problema realmente atractivo, por esta circunstancia de que no nos dan los datos de entrada, pero nos dan unos datos estequiométricos de reacción y nos dan el tipo de reacción que es, podemos obtener la composición centesimal de esta manera. Borramos y continuamos. Seguimos con el desarrollo del ejercicio. He borrado la pizarra, pero he dejado aquí los datos importantes que acabamos de obtener en la primera parte del problema. Hemos obtenido con todos los datos que tenemos, que ahora planteamos ya que inicialmente tenemos en el compuesto que queremos hallar la fórmula empírica y molecular, tenemos 0,146 gramos de carbono, 0,024 de hidrógeno y 0,049 de oxígeno, que sumados dan los 0,219 iniciales. Por lo tanto, aquí ya nos están dando, digamos, la fórmula, digamos, el porcentaje, la fórmula centesimal de cada uno de los átomos en el elemento. Por lo tanto, ahora el método es el siguiente, tenemos que obtener los moles de cada uno de ellos, y tendremos que los moles de carbono serán 0,146 partido 12 gramos de carbono, tendremos 0,012 moles de carbono. Los moles de hidrógeno serán 0,024 partido 1. Tendremos 0,024 moles de hidrógeno. Y los moles de oxígeno son 0,049 partido 16, que esto vale 0,003 moles de oxígeno. Ya tenemos los moles que tenemos en el compuesto que necesitamos para obtener la fórmula empírica. El método que dice, para poder racionalizar aritméticamente el cálculo de los subíndices o de los átomos que tenemos, ahora dividimos
por el menor de cada uno de ellos. Dividimos por el menor todos ellos para llegar a un número entero aproximado. Por lo tanto, en este caso concreto, tendremos 0,012 partido 0,003, que es el más pequeño, y esto nos da 4. Respecto al hidrógeno tenemos 0,024 partido 0,003, y eso nos da 8. Y el último, que es el que hemos determinado, 0,03 partido 0,03 igual a 1. En este caso, el ejercicio ha salido aritméticamente muy bonito porque nos dan números casi enteros, por decirlo de alguna manera, o enteros. Nos da 4, 8 y 1. Por lo tanto, llegado a este punto, nosotros ya podemos definir que la fórmula empírica de este compuesto es C4 H8 y O1, porque tenemos aquí C4, H8 y 1. Por lo tanto, esta es la fórmula empírica en base a los datos que tenemos, que nos han dado y que hemos obtenido nosotros de la composición del compuesto determinado que queremos obtener. Repito, el método es, nosotros tenemos la fórmula empírica, pero nosotros tenemos, para definir realmente que está tratándose de un compuesto determinado, tenemos que obtener la fórmula molecular y la masa molecular para poder comparar la masa molecular con la masa de la fórmula empírica, y una vez comparadas, ese coeficiente es el que nos dará la fórmula molecular definitiva. Por lo tanto, vamos a hallar un dato que lo necesitaremos, que es la masa molecular de la fórmula empírica. La masa molecular de la fórmula empírica tenemos 4 por 12 los carbonos, 8 por 1 y 1 por 16, 48, 8 y 16, eso es, que son 72 gramos mol. Bien, esta es la masa molecular de la fórmula empírica, pero nosotros nos tienen que dar de alguna manera, o directa o indirectamente, datos para poder calcular de este compuesto su masa molecular y poderla comparar con esta masa molecular. Y en este tema los datos están en la segunda parte del enunciado. En estado gaseoso, 2,43 gramos de este compuesto que estamos tratando ocupan, que es un gas, lógicamente, la reacción la hemos borrado antes, pero estamos hablando de gases, porque además el agua también está como vapor de agua en la reacción, ocupa este volumen, esta temperatura y esta presión. Por lo tanto, tendremos que recordar que de la fórmula general de los gases, esta N es el número de gramos partido la masa molecular. Eso lo recordamos, ¿no? El número de moles es el número de gramos partido la masa molecular, como hemos hecho además aquí y en todos los sitios. De donde nosotros aquí, si sustituimos, tendremos que P por V es igual a gramos partido la masa molecular por RT. De aquí lo sabemos todo. La presión 1 atmósfera, el volumen 1,09, los gramos 2,43, la masa molecular es nuestra incógnita por 0,082 por la temperatura, que son 393. Bien, pues entonces de aquí calculamos la masa molecular, que valdrá 2,43 por 0,082 por 393 partido 1,09, y esta masa molecular nos dará 71,84 gramos mol. Es sencillo, ¿no? Aplicando la fórmula de los gases, con esta
digamos, separación de la expresión de los moles, pues obtenemos la masa molecular. Y ahora comparamos el factor que queremos obtener y queremos obtener la masa molecular real partido la masa molecular de la empírica. ¿Cuál es la masa molecular real? 71,84. ¿Cuál es la de la empírica? 72. Estamos hablando que en estos problemas no estamos hablando de un problema de matemáticas exacto, sino simplemente tenemos que ir con estas apreciaciones de semejanza. Por lo tanto, esto es un 1. Por lo tanto, si es un 1, nos está diciendo que la fórmula molecular es esto multiplicado por 1, que es lo mismo. Por lo tanto, definimos que la fórmula molecular y empírica es esta que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Luego, reitero como resumen, con los datos determinados que hemos obtenido con los datos iniciales de la combustión, ya nos dan la composición centesimal en gramos. Estos gramos los pasamos a moles. Una vez que tenemos los moles que componen la fórmula empírica, hacemos la treta matemática de dividir por el menor para acercarnos a los números enteros y obtenemos la fórmula empírica. Una vez que la tenemos, obtenemos la masa molecular que nos va a hacer falta. Y con los otros datos que nos dan en la última parte del enunciado, nos están diciendo que es un gas que cumple todos esos condicionamientos y podemos obtener, por mediación de la fórmula de los gases, en donde los moles son los gramos partido la masa molecular, obtenemos la masa molecular y las comparamos. Quiero decir, para aclararlo bien, aquí es 1 y por lo tanto hemos llegado a esta conclusión, que esta es la fórmula empírica y la fórmula molecular. Repito, porque por si acaso no ha quedado claro, si esto hubiera dado 2 o 3, nosotros hubiéramos tenido que multiplicar estos 3 coeficientes, subíndices, por 2 o por 3, y obtendríamos de esa manera la fórmula molecular, ¿no? O sea que este dato es muy importante, aquí es 1 y por lo tanto coincide, pero si no fuera 1, tendríamos que multiplicar estos coeficientes para obtener la fórmula molecular. Bien, pues este es el desarrollo del ejercicio y ahora para terminarlo, está fuera del ejercicio aunque lo pide la cuestión determinada, pero es un apartado importante dentro de este tipo de problemas. Borraremos y, claro, aquí tenemos una fórmula molecular, pero cerrada. Entonces, con carbono, con hidrógeno y con oxígeno, con estas cantidades, ¿cuántos productos, cuántos elementos podremos obtener que coincidan con esto? Pues esto es lo que vamos a ver ahora. Borraremos y lo comprobaremos. Y para terminar el ejercicio, este apartado que, aunque lo pide de una manera directa la cuestión del examen de selectividad, pero no deja de ser una respuesta un poco ardua, porque requiere de un poco de, digamos, de reflexión e investigación con productos orgánicos para llegar a encontrar unos cuantos productos que cumplan esta cantidad de átomos de carbono, de hidrógeno y de oxígeno. Hay más, pero yo he puesto estos 4 como más relevantes. El primero es como tenemos un oxígeno solo, pues iremos al mundo de las cetonas. Con un oxígeno solo, una cetona nos encaja. Ponemos una cetona con los 4 átomos de carbono y tendremos CH3, CH2, CH3, que es la butanona. Tenemos 3 y 2, 5 y 3, 8. 4 carbonos y un oxígeno. Perfecto. Después vayamos al mundo de los aldehídos, porque al haber hidrógeno y oxígeno, también puede darse el caso eso, que ponemos un grupo aldehído y ponemos detrás lo que quede y a ver qué pasa. Y efectivamente va bien, porque podremos formar el butanal con los 4 átomos de carbono y tendremos 3 y 2, 5 y 2, 7 y un 8 oxígeno, que también es correcto. Después, respecto al grupo de los alcoholes, ¿dónde podríamos tenerlo? Aquí ya se complica un poco, porque y al final yo haciendo los cálculos, al final me he dado cuenta que habría que poner un doble enlace para que los hidrógenos cuadraran. Por lo tanto, haciéndolo así, tenemos CH3CH, doble enlace, CH, CH2OH, es un alcohol primario que será el butenol, 2-butenol. En el carbono 2 tenemos el doble enlace.
Y el cuarto, que ya es, digamos, un elemento, un compuesto un poco más complicado, pero me ha parecido bien ponerlo porque así ilustramos un poco el tema de un radical que normalmente no es muy conocido, para que por lo menos nos suene en un momento determinado. Y es el isopropenil metil éter. Éter, he puesto éter, no, éter. Tenemos el oxígeno con los dos radicales, el metil por una parte, y este radical que tenemos aquí, que es el isopropenil, ¿eh? Recordaros que el isopropil es así, ¿no? Es así, pero el isopropenil tiene un doble enlace en uno de los carbonos. Por lo tanto, como recordatorio e información, este sería el radical isopropil y este es el isopropenil. Bien, pues con esta curiosidad de la última parte del ejercicio, hasta aquí este ejercicio de cálculo de fórmula empírica y molecular. Espero que me haya explicado, que me hayáis entendido y que sea ese granito de arena más para seguir avanzando en la búsqueda de los conocimientos justos y necesarios para poder resolver los ejercicios en el examen de selectividad. Por lo tanto, hasta aquí, si ha sido así, darme like para seguir animándome y sobre todo suscribiros para poder hacer crecer la comunidad y que cada vez este equipo pueda crecer y obtener el resultado que queremos obtener, que es el aprobado. Por lo tanto, hasta el próximo vídeo.